Hola, mi nombre es Marcel Suárez, soy profesor de Historia, trabajo además de mi actividad docente como asesor artístico en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, desde cuya sede estamos conversando en este momento. Saludo a los espectadores y oyentes de Fogón en Fogón. Es un gusto para mí compartir este momento para conversar sobre la obra de Eladio Dieste, un ingeniero uruguayo que además de sus logros como especialista en la ingeniería, ha logrado un reconocimiento internacional, sobre todo con la declaratoria de la Iglesia de Estación Atlántida de Cristo Obrero, un reconocimiento como diseñador en arquitectura, como arquitecto, aunque su formación es de ingeniero, y que realmente nos llena a todos de orgullo y realmente vale la pena, si tienen chance, de ver su obra, que es muy numerosa, como había dicho. Básicamente el fuerte estaba en la construcción de estructuras de uso industrial o depósitos, silos, de carácter práctico, pero hubo algunos encargos, dos en particular, y el primero que es la Iglesia de Cristo Obrero, donde él aplica una de sus invenciones compartidas con Montañés, que fue con quien patentaron, de la cerámica armada, que le permite prescindir de estructuras como las vigas, porque emplea las propias cualidades físicas del ladrillo y de una armazón que también se le hace de acero a los muros, que además de ser muros son soporte no solamente en cuanto a la pared, sino el propio techo, con formas abovedadas y formas curvas, con entrantes y salientes, que genera realmente una sensación muy peculiar del espacio, una vivencia del espacio. Si uno piensa, la iglesia de Cristo Obrero tiene unos 30 metros de largo, no es demasiado grande, tiene unos 8 metros y medio de altura en la parte de las bóvedas, de la parte más alta, y sin embargo uno tiene sensación de que el espacio se expande, porque justamente aprovecha el juego de luz y sombra que se genera con esa curvatura de los muros, el empleo de la luz también a través de vidrios, de vitrinas de color, no llegan a ser vitrales, pero ventanas con vidrios de colores, y uno aprecia allí una austeridad que realmente entronca o nos remite a las raíces del cristianismo en sus primeros siglos. Es un tipo de una arquitectura religiosa moderna de mediados del siglo XX, previa al Concilio Vaticano II y sus sugerencias de austeridad. Es un adelantado, es contemporáneo a su vez también a otras obras muy famosas en el mundo, como la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier, es más o menos de la misma época, de los mismos años. Y este uruguayo acá, en el sur, tuvo la audacia y las circunstancias también que le permitieron tener un promotor que le siguiera en su idea y encontrar incluso también personal, obreros de la construcción que siguieran sus instrucciones, que entendieran su idea, dando lugar a un emprendimiento que incluso es recordado por los vecinos como al principio una idea un poco loca, por la forma rara que tenía esa construcción que iba creciendo con el paso del tiempo. Incluso hay una anécdota que cuenta en una de las entrevistas que le hacen a Dieste, la emoción que le provocó cuando una vecina se había trasladado con otra, no sé si en un carro, habían recorrido una distancia bastante larga, porque era un área rural, en principio, ese sitio donde hoy está esta pequeña iglesia, y que le fue a mostrar a la vecina y que a su modo le explicaba lo que a ella le habían contado de lo que iba a ser esa iglesia cuando estuviera terminada. Y sin duda es un espacio que, si uno tiene la oportunidad de visitarlo, siente que es un espacio que invita al recogimiento espiritual. Sobre todo cuando no hay mucha gente. Ahora van a haber visitantes y va a haber que tener paciencia porque va a ser difícil encontrar momentos de poca gente. Pero sin duda es un lugar que uno siente algo especial, más allá de ser creyente o de no ser creyente. Es esa, no sé si llamarle magia, ese encanto que algunos lugares tienen y que invitan al silencio, al recogimiento, al estar un instante quieto, y que también lo podemos ver en otra obra, que yo dije que había otra obra de carácter religioso importante, que es la parte interior de la iglesia de San Pedro del Durazno,
un edificio que había sufrido un incendio por 1967, o sea que es posterior a la obra de Cristo Obrero, y que quedó solamente la fachada prácticamente, y la parte interna se había destruido en forma casi completa. Entonces ahí Dieste propone realmente un tipo de construcción realmente revolucionario y tradicional al mismo tiempo, que generó mucha polémica entre los propios fieles, que no todo el mundo se sentía muy conforme con lo que él ofrece. Es un espacio desnudo, un espacio que es de una nave, pero que podía ser de tres, porque tiene una nave principal alta y dos espacios laterales en corredor, una luz que entra en forma indirecta, un rosetón en forma geométrica, también diseñado en ladrillo y hierro, de una desnudez absoluta. Por eso digo que puede remitir a la tradición de los primeros siglos del cristianismo, a las primeras basílicas, antes de que se llenaran de mosaicos y los emperadores y el poder político fuera el gran promotor de las construcciones de carácter religioso de los primeros siglos del cristianismo. Entonces es un espacio realmente que por su austeridad sintoniza con lo que justamente en la década del 60 empieza a proponer el Concilio Vaticano II, de espacios donde el oficiante y los fieles estén más cerca, donde se reconsidere la idea del concepto de la Iglesia como asamblea, como reunión de la comunidad de fieles. Se cumplen estas ideas en estas dos obras importantes, ¿no? la de Atlántida y la de Durazno. Y por eso remiten de alguna manera a esos orígenes que tienen que ver con esa formación religiosa, esa sensibilidad también que tiene mucho que ver con el compromiso social que tenía Eladio Dieste, porque era un hombre que no se remitía solo al ejercicio de su profesión como ingeniero o como arquitecto, era un hombre comprometido políticamente y que era coherente absolutamente en lo que él diseñaba y proponía en sus espacios con su visión de la sociedad, una sociedad donde la solidaridad, la preocupación por el otro, la empatía, fueran valores que no solamente se declararan verbalmente, sino que se pusieran en práctica. Y yo creo que estas pequeñas construcciones, porque son de dimensiones modestas, gracias también a la técnica constructiva que desarrolla, que elimina los soportes tradicionales, como pueden ser las columnas, las vigas, hace que la gente pueda sentirse en comunión, en comunidad. Y ahí donde se cruza lo que sería la visión del mundo, su concepción de la espiritualidad y cómo lo materializa a través de su forma de diseñar y construir.